finalizaremos con el estudio de la antigua Roma. Por eso vamos a remarcar que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, como veíamos en el video anterior, esta zona que estamos marcando en verde es el Imperio Romano de Occidente. Decíamos que tras su caída en el año 476 después de Cristo, y también con el comienzo de la Edad Media en este caso, muchos de los emperadores de Oriente de aquel entonces, como Justiniano I, tratarían de recuperar Roma, sobre todo a nivel cultural y territorial. Ahora bien, en el video anterior, correspondiente a la caída del Imperio Romano de Occidente, nosotros decíamos que el Imperio Romano de Oriente, esta zona que estamos marcando en color naranja, perduraría 10 siglos más. Por ende, se desarrollará o desenvolverá desde el 476 hasta el año 1453, etapa que los historiadores consideran que es cuando comienza la Edad Moderna e inclusive comienzan las conquistas de Europa por América. Pero nosotros veremos en los siguientes minutos cómo se da la caída también de este Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Oriente, o también llamado Imperio Bizantino, que perduró más de 10 siglos. El Imperio Romano de Oriente tiene su capital, como estamos marcando en nuestro mapa, en Constantinopla. Esta capital que fue fundada hacía muchos años por el emperador Constantino I. Pero yo los invito a que ahora conozcamos un poco de lo que sucedía en este Imperio Romano de Oriente o en este Imperio Bizantino. Por ende, vamos a pasar a nuestra siguiente pantalla y les voy a contar que con respecto a la economía o a la forma de subsistencia de los romanos de este Imperio Bizantino, para aquel entonces la agricultura y las artesanías eran la forma más importante en la cual se basaba la economía. Constantinopla, la capital del imperio, Constantinopla, como decíamos, era una ciudad puramente comercial. Ciudad comercial, donde se comerciaba, tal como lo indicamos, la mayor cantidad de productos con el resto del imperio. Asimismo, también se relacionaba, como decíamos, con otras ciudades importantes de Europa, sobre todo ciudades del norte, del oriente y también del occidente, es decir, con todo el mundo. Constantinopla era no solo la capital del imperio, sino la capital comercial más importante. Ahora bien, como decimos, Justiniano I y otros emperadores querían dar relevancia a la cultura. Por ende, hablaremos de la cultura bizantina. La cultura bizantina supo ser o supo gestar las formas de arte más interesantes dentro del imperio, dentro de lo que es la historia mundial y también la historia del arte. Pero también cuando hablamos de cultura bizantina, lejos de lo que es la expresión artística en sí, por el lado plástico, digamos, debemos decir que esta cultura bizantina era una especie de mix o mezcla entre el cristianismo y también lo que eran la cultura greco-romana. Tanto el cristianismo como la cultura greco-romana y también la oriental se fusionaban para hacer de este imperio romano de Oriente una, si se quiere, una de las épocas más interesantes a nivel cultural. ¿Sí? La cultura bizantina duró hasta el siglo XV. Y durante todos los años en los que se desarrolló, supo dar importantes frutos. De hecho, en Bizancio se supieron conservar muchas obras literarias de los griegos y de los romanos, que conocemos y que nos llegan hasta hoy en día gracias a los investigadores, historiadores, ¿sí? Justiniano I, el señor que marcábamos en nuestra pantalla, vamos a volver a verlo.
Justiniano I, este señor que estamos viendo aquí, también, como decíamos, fue una de las figuras destacadas del imperio. Tuvo el poder desde el 527 hasta el 565 después de Cristo. Él pertenecía a una dinastía de origen macedónico. Nosotros hablamos de la cultura macedónica en los videos de la antigua Grecia. Por eso los invito a que vean los primeros videos correspondientes a la historia de la antigua Grecia para que ustedes también se puedan embeber un poco de lo que fue esta cultura tan importante. Ahora bien, como decíamos, tuvo su origen o es de origen macedónico y también supo hacer muchísimas reformas, sobre todo a nivel político. Y ahora sí, les voy a contar en qué consistía esto. Él creó lo que se llamó el Código Justiniano. Código Justiniano. El Código Justiniano, ustedes se preguntarán qué es. Es una especie de codificación del derecho romano, que para aquel entonces había transformado en la base jurídica del Imperio Romano de Oriente y también de la zona Occidente. Entonces vamos a tomarlo, como decíamos, como una base jurídica en la que se basaban la justicia de aquel entonces. Pero volviendo a las características propias de este imperio bizantino, cabe destacar que también es una época de importante difusión del cristianismo. Vamos a ponerlo aquí. Importante difusión del cristianismo, que iba copando cada vez más diferentes partes de Europa, se iba expandiendo cada vez más. Y también había llegado inclusive a las zonas de Rusia y la zona también de los Balcanes. Otro aspecto que no podemos dejar de lado cuando nosotros hablamos de la cultura bizantina, y lo hicimos referencia hace unos minutos, era el tema del arte. Y ahora sí pasemos a ver ya nuestras siguientes imágenes. El arte bizantino, nosotros comentábamos que fue un arte muy destacado. Arte bizantino. Y supo marcar también la historia del arte en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Era una fusión greco-romana que supo también tomar elementos estéticos muy importantes de Oriente y dio como fruto, por nombrar una de sus tantas obras magníficas, la Catedral de Santa Sofía, como estamos viendo en estas imágenes. La Catedral de Santa Sofía. Miren qué imponente la arquitectura de esta catedral. La Catedral de Santa Sofía se había construido en Constantinopla. Y hoy en día también pueden visitarla, aquellos que tengan la oportunidad de visitar la zona, pueden apreciar todo lo que es la arquitectura. Miren lo que es, esta imagen nos representa el interior de la catedral, la altura que para aquel entonces significaba un ascenso del hombre al cielo, un contacto, si se quiere, del hombre hacia Dios, la altura, la luz también como otro elemento estético a resaltar dentro del arte bizantino, la luz que significaba la presencia divina dentro de la casa de Dios, y también diferentes obras y, como estamos viendo aquí, el arco medio punto, que luego será reemplazado por el arco ojival, pero lejos de estos, si se quiere, detalles de la estética de la catedral, cabe destacar o que ustedes vean cómo ya para aquel entonces, o la magnitud de la arquitectura de aquel entonces. Ahora bien, dejando de lado la cultura bizantina, el arte bizantino, tenemos que agregar que el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, se empezó a enfrentar con diferentes pueblos bárbaros, como lo eran los persas, que siempre estaban presentes en todas las luchas, los árabes y los turcos. Y esto no les fue muy positivo al Imperio Bizantino, porque fueron los turcos quienes en 1453, de la mano de Mahomet II, ocuparán la zona de Bizancio. Y es en este momento, en 1453,
en donde se producirá la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino y se dará comienzo a lo que se considera la Edad Moderna. Comienza la Edad Moderna. Entonces, básicamente, es gracias a la invasión de estos pueblos, sobre todo los turcos, en donde se considera que cae este gran imperio romano de Oriente que perduró 10 siglos más luego de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y los invito a que sigan viendo nuestros videos para conocer qué pasará en la Edad Moderna, esta etapa tan interesante de la historia mundial.